Hola y bienvenidos a este mensaje en video, el cual en primer lugar está dirigido a mis amigos de habla inglesa, particularmente a mis amigos en Inglaterra, en Nueva Zelanda y en Australia, pero también sé que habrá una traducción para nuestros amigos en Sudamérica, así que también les extiendo una calurosa bienvenida. Y, por supuesto, también a todos aquellos que estén escuchando esto el día de hoy. Este mensaje es un mensaje de aliento. Y me gustaría hablar de las tormentas en la vida del cristiano. Algo que todos experimentamos y justamente ahora, con esta epidemia del coronavirus, todos experimentamos algún tipo de tormenta en nuestra vida. Primero que todo, me gustaría dirigir su atención a un salmo en el Antiguo Testamento. Y me gustaría leer algunos versículos del Salmo 107. Y voy a leer de una excelente traducción inglesa, que es la traducción Darby. Entonces leemos Salmo 107. A partir del versículo 25, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas, suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia, y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegra porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Me gustaría compartir con ustedes algunas consideraciones acerca de este tema, tormentas en la vida cristiana. Y la primera consideración, vamos a ver 7. La primera es, ¿qué son las tormentas en nuestra vida? Bueno, ustedes han podido reconocer que este es un día primaveral maravilloso acá en Alemania. No hay tormentas, así que no hablamos de las condiciones meteorológicas, sino que hablamos de tormentas en el sentido figurado. Podemos comparar la senda del cristiano con un viaje en barco. Ahora bien, todos sabemos que usar un barco no siempre es algo fácil. No siempre habrá aguas tranquilas, una buena brisa y la hermosa luz del sol resplandeciendo sobre nosotros. Aquellos que suelen viajar en barco saben que también hay trayectos tormentosos. A veces el viento sopla fuerte y hay grandes olas y tenemos mucho temor. Eso es exactamente lo que sucede en nuestra vida cristiana. Tenemos periodos soleados, donde todo transcurre sin problemas, pero también experimentamos tiempos de problemas, de angustias, de oscuridad y tiempos de ejercicios espirituales. Quizás alguien está enfermo, quizás alguien está solo. Quizás el Señor se ha llevado a un ser amado. Quizás un esposo o una esposa, padres o hijos. Quizás tenemos problemas en el trabajo. Sufrimos acoso laboral. Estamos desempleados. O quizás un buen amigo en quien confiábamos nos decepcionó. Todo este tipo de cosas suceden. También sabemos que hay problemas familiares, problemas con nuestros hijos, padres
seriamente enfermos. También sabemos que pueden existir problemas de iglesia. Y, por supuesto, justo ahora enfrentamos esta pandemia del coronavirus que nos afecta a todos, a unos más y a otros menos. Así que hay diferentes tipos de tormentas en nuestras vidas. Esta es la primera consideración. La segunda consideración es la pregunta: ¿a quién le afectan estas tormentas en la vida cristiana? Y la respuesta es, en cierto sentido, que a todos nos afectan, a unos más o a otros menos. Si tomamos, por ejemplo, esta pandemia del coronavirus, nos damos cuenta que, de repente, toda la humanidad está afectada. Muchas naciones alrededor del mundo están afectadas. En Europa, en África, en América, en Asia, en Australia, en Nueva Zelanda. En todas partes estamos afectados. Los cristianos y los no cristianos también se ven afectados. A veces las familias se ven afectadas por las tormentas. A veces las asambleas locales se ven afectadas por esas tormentas en nuestras vidas. Pero, por lo general, estas nos afectan de forma muy personal. El peso que Dios pone sobre nosotros es diferente, pero todos, en cierta medida, experimentamos este tipo de tormentas en nuestras vidas. Y la pregunta importante es: ¿cuál es el objetivo que Dios tenía en mente cuando envió la tormenta? Sean estas personales o colectivas. Tengo que preguntarme cuál es el mensaje de Dios para mí. Y tenemos que preguntarnos cuál es el mensaje de Dios para nosotros. La tercera consideración que me gustaría compartir con ustedes es la pregunta: ¿cuál es el origen o quién es el autor de estas tormentas? La primera respuesta que le daremos a esta pregunta, por supuesto, es que Dios está detrás de toda tormenta. Y a veces, activamente, Él envía la tormenta. Esto es lo que hemos leído en el Salmo 107. Es Él, es Dios quien envía la tormenta, quien nos pone a prueba, quien quiere probar nuestra fe. Tomen el ejemplo de Abraham, cuando él fue probado en Génesis 22. Esta fue una tormenta que fue enviada por Dios. Fue Dios quien envió la tormenta. Hay otro ejemplo en el profeta Jonás. Cuando él huyó de Dios, él subió a un barco para viajar una larga distancia y Dios envió la tormenta para traer a Jonás de vuelta a su ministerio. Así que Dios envía la tormenta. Pero también hay otra respuesta a esta pregunta, porque a veces Satanás también provoca las tormentas. Tomen el ejemplo de Job. ¿Cuál fue el origen de los problemas de Job? Fue Satanás quien quería probar a este hombre piadoso. Así que fue Satanás, pero, por supuesto, solamente bajo el permiso de Dios. Y es interesante ver que Job toma su prueba como parte de Dios. Él no la tomó como de parte de Satanás, sino como parte de la mano de Dios. Fue Dios quien permitió esta prueba en Job. Así que, si estamos en alguna tormenta, cualquiera sea esta,
Podemos preguntarnos, ¿quién envió esta tormenta? Pero al final de todo, esta pregunta no es la más importante. Tomemos todos los problemas en nuestra vida, todas las pruebas, como de parte de la mano de Dios. Esto nos ayudará mucho. Tomémoslas de parte de Él. La cuarta consideración es esta. ¿Cuál es el objetivo de Dios al enviar la tormenta? ¿Por qué es necesaria? Ahora bien, cuando suceden desastres en la Tierra, desastres nucleares, accidentes aéreos o algo más que pueda suceder, un terremoto, por ejemplo, ¿qué es lo que hacemos? Una de las cosas que hacemos es un estudio del caso. ¿Por qué sucedió tal cosa? ¿Cuál fue la razón por la que sucedió cierto evento? Hacemos entonces estudios de caso. Y, por supuesto, es útil, pero no es lo más importante. Es mejor hacer un estudio del objetivo. Preguntarnos, ¿por qué razón Dios envió la tormenta? ¿Cuál fue el objetivo que Dios tenía en mente? El estudio del objetivo es algo mucho mejor que un estudio del caso. Ahora bien, Dios puede tener diferentes objetivos en mente cuando envía tormentas a nuestras vidas. El mayor objetivo que Dios puede tener es mostrarnos su gloria. Me gustaría que consideren en el Evangelio de Juan, capítulo 9, donde vemos a un hombre que nació ciego y los discípulos hicieron un estudio del caso. Ellos le preguntaron, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres? Este fue un estudio del caso. ¿Por qué vino esta enfermedad? ¿Por qué este hombre es ciego? Y la respuesta del Señor fue, no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y si vamos a Juan capítulo 11, vemos otra tormenta, una tormenta familiar, la grave enfermedad del hermano de María y Marta. Y leemos que el Señor oyó de esto y él dijo en Juan 11:4, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Este es el primer objetivo que Dios tenía en mente. Él quería glorificarse a sí mismo y quería glorificar a su Hijo, el Señor Jesús. El segundo objetivo que Dios puede tener en mente es probar nuestra fe. Ya mencioné lo que sucedió en Génesis 22, donde Abraham fue probado. Fue una tormenta muy fuerte en la vida de Abraham cuando Dios le dijo que ofreciera a su hijo como holocausto. Dios quería probar la fe de Abraham y a veces, queridos amigos, Dios envía tormentas para probar nuestra fe. La tercera razón puede ser que Él quiere protegernos y mantenernos cerca de Él. ¿Recuerdan el aguijón en la carne del apóstol Pablo? Esa fue una prueba. Fue una tormenta continua para el apóstol Pablo. Y él quería que esto le fuera quitado. Pero Dios
no le quitó este aguijón en la carne. Fue con el fin de mantener al apóstol Pablo en una comunión íntima con él. Lo llamaremos una prevención, algo preventivo. Y, por supuesto, también hay una cuarta razón. Y ya hicimos mención a Jonás, el profeta que huyó. Y en ese caso vemos que la tormenta puede tener el objetivo de hacernos volver si nos hemos desviado. Si vamos por un camino equivocado, Dios puede hacernos volver y puede utilizar las tormentas en nuestra vida para hacernos volver. Y a veces, por supuesto, también puede haber una mezcla de estas razones. Ahora bien, si algo sucede en nuestras vidas, en mi propia vida, tengo que preguntarme, ¿cuál es el objetivo de Dios en esto? Pero, queridos amigos, seamos muy cuidadosos cuando hay otras personas atravesando tormentas y no nosotros. No queremos juzgar a otros. Seamos muy cuidadosos. Debemos juzgarnos a nosotros mismos. Sí, y nos hacemos esta pregunta. ¿Cuál es el objetivo de Dios para mí? Pero seamos muy cuidadosos de no juzgar los casos de otros. La quinta consideración que me gustaría compartir con ustedes es ¿cómo reaccionamos cuando estamos en una tormenta? Y hay diferentes reacciones posibles. La primera es que tratemos de escapar. Me gustaría que consideremos un versículo en el Salmo 55, versículo 8. Allí el salmista dice: me apresuraría a escapar del viento borrascoso, de la tempestad. Esta quizás sea nuestra primera reacción cuando llega la tormenta. ¿Qué es lo que hace un piloto de avión cuando viene la tormenta? Él trata de encontrar otro camino, de evitar la tormenta. Y esto es lo que a nosotros nos encanta hacer. Tratamos de escapar. Esa es una reacción posible. Otra reacción es que tratemos de esforzarnos por nosotros mismos y tratemos de solucionar el problema. Cuando los discípulos estaban en una tormenta y el Señor había ido al monte a orar, ellos se esforzaron mucho para manejar la situación. Remaron y remaron, pero al final del día no tuvieron éxito. Pero esta es una reacción humana común, típica. Tratamos de ayudarnos a nosotros mismos. Una tercera reacción posible es la rebelión o la resignación. Ya hemos hecho mención a Job. Cuando Job estaba seriamente enfermo, ¿qué dijo su esposa? Aléjate de Dios. Ella se rebeló contra Dios. No quería aceptar la enfermedad de su esposo. Así que hubo rebelión. Y Job, si leemos todo el libro, vemos que hubo resignación. Él no se rebeló contra Dios, pero al final hubo resignación. Primero, él lo tomó de parte de Dios, pero después no tuvo más fuerzas y energías para sostener esa posición. Ahora bien, también hay una cuarta reacción, y esta es, por supuesto, la mejor. Tratemos de tomarlo de parte de nuestro Señor. Eso es lo que el apóstol Pablo hizo cuando estuvo en aquella terrible tormenta en Hechos capítulo 27.
Con paz en su corazón, él atravesó esa tormenta. Él sabía que venía de parte de Dios y la aceptó de Dios. Conozco muy bien, queridos hermanos y hermanas, que esto es fácil de decir, pero muy difícil de llevarlo a cabo. Cuán a menudo he reaccionado de una forma distinta. Pero queremos animarnos unos a otros para que tomemos nuestras pruebas y problemas de la mano de Dios. Hay una sexta consideración que me gustaría compartir con ustedes, y es el punto de que en la tormenta aprendemos más acerca de nuestro Dios. Dios quiere revelarse a nosotros cuando atravesamos momentos difíciles. Primero que todo, aprendemos que Dios es omnipotente, que Él es omnisciente y que Él es omnipresente. Es Dios el que comienza la tormenta y es Dios quien la detiene. Él es el Todopoderoso, el Creador de los cielos y la tierra. Y en nuestras tormentas aprendemos más acerca de la omnipotencia de nuestro Dios. En segundo lugar, aprendemos más del hecho de que Dios es un Dios que nos ama. Ya hice referencia a Juan 11, a la enfermedad que vino a la casa de Betania. Y aquí, en Juan capítulo 11, solo me gustaría leer un versículo en Juan capítulo 11, en el versículo 5. Ahí leemos: y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Y ellos aprendieron en este capítulo, a través de esta prueba, a través de esta enfermedad, que el Señor Jesucristo los amaba. Así que cuando estamos en problemas, cuando estamos cansados, cuando estamos en dificultades, más nos damos cuenta, debemos darnos cuenta más de que Dios es un Dios que nos ama. Lo tercero que aprendemos es que Dios muestra bondad con nosotros. Quiero que veamos un versículo en Éxodo, capítulo 3, donde el pueblo de Israel estaba en una gran tormenta en Egipto, en esclavitud. Éxodo, capítulo 3 y versículo 7. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha. Aquí vemos cómo Dios actúa. Él ha visto, Él ha oído, Él ha conocido, Él ha querido descender para librar y sacarlos de Egipto. Esa es la bondad de Dios. En la tormenta nos damos cuenta que los ojos de Dios están abiertos. Él ve nuestras angustias. Sus oídos están abiertos. Él nos oye clamar y llorar y orar. El corazón de Dios está abierto. Él simpatiza con nosotros. Él conoce nuestra situación y tu situación. También hay una cuarta cosa que aprendemos, y es que nuestro Dios es un Dios de medidas.
Esta es una expresión que encontramos en Primera Epístola a los Corintios, capítulo 10. Dios es un Dios de medidas. Él mide la intensidad de la prueba y también el tiempo de la prueba. Me gustaría que leamos un versículo en la primera epístola de Pedro, capítulo 1, donde Pedro dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Aquí vemos a Dios obrando como un refinador o como un fundidor. Él sabe el tiempo que el oro necesita para ser purificado. Y también sabe cuál es la temperatura necesaria. Él es un Dios de medidas. Él tiene dos cosas en su mano. La primera es un termómetro para revisar la temperatura y la segunda es un reloj en su mano para controlar el tiempo. También cuando se trata de este coronavirus, Dios tiene estas dos cosas en su mano. Él sabe cuán profundo irá esto y también sabe cuánto va a durar. Para la última consideración, me gustaría que tengamos en cuenta 3 ejemplos muy bien conocidos en el Nuevo Testamento. Ejemplos en donde vemos personas que estaban, en el sentido literal, en tormentas. Y me gustaría aplicar estos ejemplos a nuestra situación. El primer ejemplo son los discípulos en el lago y el Señor con ellos en la barca. El segundo son los discípulos también en el lago de Galilea, pero el Señor Jesucristo en el monte. Y el tercer ejemplo está en Hechos, capítulo 27, cuando el apóstol Pablo iba camino a Roma y él enfrentó esta terrible tormenta en el mar Mediterráneo. Así que primero vayamos al Evangelio de Marcos y leeremos en el capítulo 4, Marcos capítulo 4, a partir del versículo 35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y ellos lo despertaron y le dijeron: Señor, ¿no tienes cuidado de nosotros que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Ahora bien, sabemos que este hecho tiene un significado profético, pero no voy a hablar de eso ahora. Hay también una gran cantidad de aplicaciones prácticas aquí en estos versículos que acabamos de leer, pero solamente me gustaría señalar 4 aplicaciones prácticas para nosotros. La primera dice relación con la clara instrucción del Señor Jesús de cruzar el lago
y no evitarles la tormenta. Aunque el Señor les dijo que fueran, la tormenta igual se levantó. ¿Cuál es la aplicación? Podemos estar camino a cumplir algo que el Señor Jesús nos dijo que hiciéramos, y sin embargo, la tormenta igual se puede levantar. La tormenta no es una prueba de que vamos en el camino equivocado. Puede que vayamos en el camino equivocado, pero a veces no. Incluso podemos estar yendo a cumplir la voluntad del Señor y aún así la tormenta se levanta. Lo segundo que aprendemos es que la presencia del Señor en la barca no evitó que se levantara la tormenta. Aun cuando el Señor estaba presente, la tormenta se levantó. Y nuevamente podemos aplicar esto a nosotros. Podemos estar en comunión con Él en la barca, y aún así la tormenta se puede levantar. La tormenta no es una prueba de que no estamos en comunión práctica con Él. Puede ser diferente, pero no es una prueba de que estamos fuera de su comunión. Podemos estar en comunión con nuestro Padre en los cielos y con su Hijo, el Señor Jesucristo. Nuestro gozo puede ser completo, como Juan dice en su primera epístola en el capítulo 1, y aún así la tormenta se puede levantar. La tercera lección es, ¿qué hicieron los discípulos? Al final del día, ellos lo despertaron. Le pidieron ayuda. Ellos eran pescadores experimentados que conocían muy bien ese lago, y ellos levantaron a un carpintero para que los ayudara. La diferencia es que el Señor Jesús es más que un carpintero. Él es todopoderoso. Y si nosotros estamos en problemas y en angustias, ya sean problemas grandes o problemas pequeños, dirijámonos al Señor Jesús. Sabemos que Él no puede dormir. No dormirá el que guarda a Israel. Él siempre está despierto. Solo tenemos que clamar a Él, orar y decirle, Señor, ayúdanos. Eso es lo mejor que podemos hacer. Y la cuarta lección que quiero resaltar es que al final de la tormenta, ellos lo conocían mejor. Ellos se preguntaban, ¿quién es este? ¿Quién es este? Las tormentas nos ayudan a conocer mejor a nuestro Señor. Luego tenemos la segunda tormenta mencionada en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 6. Leeremos a partir del versículo 45. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma, y gritaron, porque todos le veían, y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento. Ahora bien, este es otro incidente, y nuevamente hay un significado profético en él, pero nuevamente solo quiero resaltar 4 aplicaciones prácticas. La primera aplicación práctica es que las cosas nunca están fuera del control de nuestro Señor. Él siempre está en control de todo. Aunque Él no estaba presente, no estaba en la barca, sino en el monte orando, todo estaba bajo control.
Ahora, en el caso nuestro, estamos aquí en la tierra, el Señor no está visiblemente acá en la tierra, no lo podemos ver con nuestros ojos, lo vemos por fe, por supuesto, pero sabemos que Él está en los cielos intercediendo por nosotros, orando por nosotros. Él es nuestro sumo sacerdote allí para con Dios. Y también es el abogado para con el Padre. Él está intercediendo por nosotros. Él está pendiente de nosotros. Y todo lo que sucede en nuestra vida está bajo su control. El segundo aliento aquí es que en el momento necesario, el Señor Jesús apareció. Él vino a sus discípulos para ayudarlos. En el Antiguo Testamento leemos que en toda angustia de ellos, Él fue angustiado. Era la cuarta vigilia de la noche. Pareciera que era bastante tarde, pero el Señor Jesús nunca viene demasiado tarde. Él llega justo a tiempo para ayudarnos, para salvarnos. Y también hay una cuarta aplicación aquí, y es que el Señor Jesús les entrega una palabra de ánimo. Tened ánimo, yo soy. No temáis. Yo soy significa yo soy Jehová del Antiguo Testamento, el que no cambia, el Señor, la roca de los siglos, aquel que no cambia. Y nosotros sabemos que Jesucristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Hay uno que no cambia. Justo ahora muchas cosas en nuestra vida han cambiado. Muchas cosas han cambiado. Las cosas son diferentes a como eran semanas atrás. Pero aún así hay uno que no cambia. Él es el yo soy el Señor, yo soy Jehová que no cambio. Esa es la promesa que Él da en el último libro del Antiguo Testamento. Ahora, para terminar, la última tormenta la encontramos en el libro de los Hechos, en el capítulo 27. Es la tormenta en la que el apóstol Pablo se vio envuelto cuando iba camino a Roma. Me gustaría solo citar un versículo de este capítulo, que es Hechos 27, versículo 29. Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. 4 anclas fueron echadas al mar. Y me gustaría aplicar estas 4 anclas a las adversidades que se levantan en nuestras vidas. Y me gustaría leer de la epístola de Judas. Me gustaría leer los versículos 20 y 21. Judas dice, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Aquí tienen 4 anclas que tenemos que echar. La primera ancla es la fe. Esta es la fe cristiana, lo que hemos creído. Es la palabra de Dios. Aún la tenemos. En problemas, en angustias, tenemos la palabra de Dios. La segunda ancla es la oración, orando en el Espíritu Santo. Todavía tenemos la oración. Podemos hablar con Dios. A través de su palabra, Él nos habla, y a través de la oración nosotros podemos hablar con nuestro Señor Jesucristo. Podemos comunicarnos con nuestro Señor Jesucristo. Siempre podemos orar, hablar con Él.
abrirle nuestros corazones. La tercera ancla que vemos aquí es el amor de Dios. Como ya dije, en tiempos de angustia y problemas, más nos damos cuenta que Dios nos ama. Y sabemos que todas las cosas ayudan a bien para los que aman a Dios. Y la cuarta ancla mencionada aquí es la misericordia y la compasión. Esperamos la misericordia. Nuestro Dios es grande en misericordia, rico en compasión. Cuando estamos en grandes problemas, sabemos que Él simpatiza con nosotros. Estas son las cuatro anclas: la fe cristiana, la oración, el amor de Dios y la misericordia y la compasión de Dios. Y si leemos nuevamente el versículo de Hechos 27, vemos que ellos ansiaban que se hiciese de día. Eso es exactamente lo que nosotros deseamos. Nos encantaría que se acabe la noche y llegue el día. Comenzamos este mensaje con el Salmo 107, donde leemos: y así los guía al puerto que deseaban. Ese momento llegará pronto, cuando arribemos a nuestro puerto celestial, cuando se acabe la travesía y todas las tormentas se hayan ido. No más angustias, no más temores, sino un descanso eterno para siempre. Me gustaría finalizar citando un himno muy bien conocido. Este himno fue escrito hace casi 100 años atrás. Es un himno antiguo, pero que no ha pasado de moda. Es un bello himno de Helen G. Lemmel, y me gustaría leerlo. Oh alma cansada y turbada, sin luz en tu senda andarás. Al Salvador mira y vive, del mundo la luz es su faz. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor. Y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Fija tus ojos en Cristo. Mira por completo su bella faz. Es lo mejor que podemos hacer. Sí, a veces estamos ocupados en nuestras angustias y problemas y adversidades, y es necesario, pero no olvidemos, queridos hermanos y hermanas, fija tus ojos en Cristo. Y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. La gracia de Dios y su paz sea con todos ustedes. Muchas gracias.